El segundo Congreso Nacional de Educación Maestra Reina Reyes se desarrollará entre el 29 y el 30 de noviembre. Allí se discutirán 5 ejes temáticos definidos por la comisión organizadora que son universalización de la educación media, generalización de la educación terciaria, cultura, educación técnica y tecnológica, formación de profesionales de la educación y el último está relacionado con aspectos institucionales de funcionamiento y alcances del Sistema Nacional de Educación Pública. Para entender de manera sencilla en qué consiste y la importancia del evento, recibimos a parte de la mesa coordinadora de la comisión organizadora. Le damos la bienvenida a Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades, y a Javier Landoni, consejero de la ANEP. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto, gracias. Bueno, estamos de cara a este segundo Congreso Nacional de Educación y la primera pregunta que surge, digamos, es ¿por qué se organiza y quién, no? ¿Quién, por qué y para qué? Una pregunta grande. Uno podría decir que se hace en cumplimiento de la Ley General de Educación, que hay 2 artículos que así lo establecen, y en la medida en que es ley estaríamos formalmente cumpliendo con la ley. Bien. Sin embargo, hay también una necesidad social, una necesidad educativa, una necesidad de diálogo, de participación, que yo diría son las razones principales por las cuales tiene tanta importancia más allá de la ley y por los cuales ya desde hace 1 año y medio estamos en un proceso de organización del Congreso tratando de que el mismo se realice en todo el territorio nacional, como efectivamente está así sucediendo, teniendo como bases organizativas las asambleas territoriales, en las cuales participan no exclusivamente las entidades o las personas vinculadas a la educación, sino desde el punto de vista de la función social del Congreso, convoca mucho más ampliamente a toda la ciudadanía, padres, centros deportivos, para discutir lo que el informe inicialmente explicaba, los 5 ejes temáticos en los cuales se ha agrupado esta dimensión inconmensurable que tiene y los problemas que tiene la educación y la enseñanza. Decidimos de alguna manera encontrar esos grandes ejes para que de alguna manera los demás problemas, desafíos y logros de la educación pudieran insertarse en esa generalidad. Entonces, a través de las asambleas territoriales, así sea en las grandes ciudades como en el espacio rural, que también están planificadas, con participación de los entes de la educación, autoridades, pero también de la ciudadanía y de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, teniendo como base organizativa las comisiones departamentales de educación. Y durante los últimos 2 meses se están organizando, como decía, en todo el territorio nacional, estas asambleas. Las mismas van a concluir en un plenario departamental que se empiezan a realizar a partir de mañana hasta el día martes 19, que de alguna manera esta etapa de plenarios departamentales concluiría con el de Montevideo el martes 19. Y finalmente un plenario final en el que se va a volcar lo discutido en las asambleas territoriales, en las departamentales, que va a realizarse en Montevideo el viernes 29 y el sábado 30. Bien. Nos gustaría decir además que como la educación es el centro de discusión de la agenda pública, nos parece que este tema es un tema crucial, el hecho de llamar a la participación, poder escuchar no solo a los actores de la educación, sino saber qué educación queremos los uruguayos todos, y ahí encontrarnos con todos los sectores de la vida nacional y de alguna manera, si bien no es un órgano que tome decisiones que tengamos que adoptar todos, sí es un órgano consultivo, un órgano que va y que estamos viendo a través de las distintas instancias, va a aportar un grano de arena muy importante a esa transformación que todos buscamos de la educación pública. Claro. Y fundamentalmente llamar a concurrir a esos lugares, a concurrir a debatir, a aportar. Yo creo que a los uruguayos nos hace muy bien rodearnos de todas las fuerzas vivas del Uruguay y poder hablar todos en la llaneza que nos caracteriza, qué educación queremos para nuestros hijos. Exactamente, ¿no? Se trata un poco, ahí va, de reformular la educación
Y una de las cosas que evidentemente no podemos dejar de lado es, ya se sabía, lo había publicado el diario El País, las cifras de la cantidad de repetidores. Ayer, a través de un fallo de la justicia, se intimó a que se publicaran. Entonces, digamos que los ciudadanos pudimos repasar un poco esas cifras, que habla de que el año pasado repitió el 30% de los estudiantes de enseñanza secundaria, en Montevideo 40%, el Liceo 13 de Montevideo 57% no aprobaron, el mejor, digamos, el 4 de Maldonado, donde solo reprobaron el 5%. ¿Qué lectura hacen ustedes? O sea, me imagino que ese va a ser un tema central que a todo el mundo le importa. No tanto las cifras, sino es por qué está fracasando la educación secundaria en este país. En primer lugar, nos gustaría decir que el CODICEN no estuvo de acuerdo, las autoridades de la educación, justamente en tener este detalle tan fino de los resultados de cada uno de los centros educativos. Hay experiencias en el mundo que, bueno, hay que cuidar mucho, no estigmatizar a los centros. Yo creo que una de las fortalezas del sistema educativo es justamente la mezcla de jóvenes, que de alguna manera hay algunas teorías que dicen que son buenas y que pueden transformar realidades. Digamos, por el tema de la zona de los liceos que los datos, claro, los datos, tenemos que ser muy cuidadosos. Yo me pregunto, y lo pregunto a título personal, ¿qué aporta a la discusión de qué educación queremos y qué educación tenemos el saber que en el liceo tal existe tal problema o tal índice de repetición? No creo que sea un aporte significativo. De todas formas, es un mandato legal. Yo digo que estos datos que ya tenemos y que manejamos, cada centro educativo tiene la realidad, la tenía antes, la realidad bueno, cuáles son los resultados de su centro educativo. Es un tema que reconocemos que existe un problema en la educación, es claro. A lo mejor deberíamos complementar esa información, por ejemplo, los resultados que tienen las instituciones privadas, cuál es la formación de los profesores que allí asisten. Deberíamos tener una información general para que el padre también, a la hora de elegir entre la educación pública, la educación privada, el centro de su zona, a lo mejor sería un aporte importante para tomar decisiones. Nosotros estamos preocupados por este tema, estamos trabajando, nosotros creemos que la educación es una institución en su conjunto que está hiperdiagnosticada. Hoy tenemos un conjunto de diagnósticos, yo digo que de la década del 90 ríos de tinta sobre diagnósticos, y lo que nos tenemos que preguntar es qué hacemos para transformar esa realidad a partir de todos estos datos. Y estamos trabajando en ese sentido, estamos diseñando un conjunto de acciones. Hace pocos días estamos discutiendo un documento que surgió del CODICEN en donde todos los sectores de la educación pública se han puesto a discutir sobre qué educación queremos, qué educación básica queremos en el Uruguay. La tradición del Uruguay ha sido discutir sobre las cargas horarias de las disciplinas, propuestas curriculares. Hoy estamos hablando de la filosofía de la educación básica. El documento es muy bueno y nos puede aportar algunas cosas. Por otro lado, estamos trabajando fuertemente en fortalecer en aquellos lugares que sabemos que están debilitados con un conjunto de acciones que se van a desarrollar en el mes de febrero, que le vamos a acercar a los profesores, sabiendo cuáles son las necesidades de los centros, aquellas herramientas a través de cursos que va a dictar el IPES, para, bueno, darle un conjunto de herramientas para poder transformar esa realidad. Ahora, pero tú hablas, por ejemplo, de que un detalle así tan fino lo que puede generar es una estigmatización y demás, pero también en los liceos privados las cifras de repetición en enseñanza secundaria de todas maneras es alta y no tiene nada que ver con la zona. Entonces, usted me dice, por ejemplo, bueno, vamos a armar un conjunto de herramientas para reforzar, pero la educación que se está brindando de todas maneras es la misma. O sea, se podrá reforzar en la misma y esa es la que de alguna manera no está funcionando. Claro, justamente, porque sabemos que... Yo digo que no está funcionando, sería como una visión muy apocalíptica. Yo digo que tenemos problemas, que hay que mejorar, que hay que fortalecer a los profesores. Yo digo que claramente la transformación se va a dar dentro del aula. También durante largo tiempo se han generado apoyos fuera del espacio áulico. Yo creo que ahí está la transformación. Por eso vamos a fortalecer mucho a los profesores. Por otro lado, vamos a realizar a partir del 2014 una fuerte apuesta a la descentralización, a través de recursos, a través de mayores espacios para que los centros desarrollen distintas propuestas que le permitan transformar esta realidad. Yo digo que estos datos los conoce el padre, cosa que me parece importante, lo conocen los uruguayos, pero los profesores uruguayos ya lo conocemos y estamos claramente tomando de alguna manera las medidas pertinentes para poder encaminarnos a transformarlo. También eso va a demostrar que en algunas gestiones que aparecen públicas, como que fueran lugares donde se hizo la transformación, los datos nos dicen
que a pesar del discurso, la transformación era un poco más compleja, porque el hecho educativo es mucho más complejo que hacer una declaración. Lógicamente. Y un congreso de estas características, que toca estos 5 grandes ejes temáticos, ¿ustedes piensan que a raíz de un congreso así puede haber una reestructura importante, realmente importante, como para cambiar estos datos? Porque además también tengamos en cuenta que estos estudiantes, al menos los que continúan, también pueden terminar, obviamente, en una universidad, en la facultad. Sí, la idea del congreso, por ley, es asesor y consultivo, es decir, que las resoluciones no tienen fuerza de ley para implementarse. Bien. No obstante, siendo un ámbito nacional de diálogo, de discusión, donde sin duda el tema va a estar planteado. Tomemos por base de que uno de los ejes principales es la universalización de la enseñanza media y el otro eje principal es la generalización de la enseñanza terciaria y universitaria. Bueno, si nosotros tenemos rezago, si tenemos deserción del sistema, también tenemos exclusión, porque esos jóvenes se desafectan del sistema educativo, no continúan en los tramos superiores y por consiguiente también, aparte de tener un problema educativo o una preocupación educativa, tenemos un problema y una preocupación social. Claro. La universidad no considera que sea un problema ajeno y de otros. Es también un problema de la universidad y yo creo que uno de los logros de los últimos años, agrego a lo que decía el consejero Landoni, es un trabajo conjunto en un entendido de Sistema Nacional de Educación Pública, en el cual estamos compartiendo una cantidad de programas conjuntos y de colaboraciones, tanto a nivel estudiantil como a nivel docente, y ni que hablar de las autoridades, para mejorar esos indicadores. Yo quiero decir una sola cosa, que el Congreso de la Educación es una instancia más que pertinente para recibir la opinión no solo de un grupo cerrado, sino de la población en su conjunto. Yo quiero decir además a la población en su conjunto, a partir de estos informes, que las autoridades de la educación, todos los profesores uruguayos, me atrevo a decir, estamos preocupados y ocupados en abordar este tema y darle algún camino de solución. No se resuelve todo rápidamente, hay que llevar un proceso y esta instancia de congreso es una instancia muy importante, por eso convocamos a todos a participar y a llevar sus ideas que van a ser de alguna manera un aporte interesante para luego seguir trabajando en la línea que estamos trabajando. Se nos fue el tiempo, queda muchísimo por conversar, pero muchas gracias por haber venido. Landoni, consejero de ANEP, Rico, decano de Humanidades, gracias. Gracias. Cultura, educación técnica y tecnológica, formación de profesionales de la educación y el último está relacionado con aspectos institucionales de funcionamiento y alcances del Sistema Nacional de Educación Pública. Para entender de manera sencilla en qué consiste y la importancia del evento, recibimos a parte de la mesa coordinadora de la comisión organizadora. Y por los cuales ya desde hace 1 año y medio estamos en un proceso de organización del Congreso, tratando de que el mismo se realice en todo el territorio nacional, como efectivamente está así sucediendo, teniendo como bases organizativas las asambleas territoriales, en las cuales participan no exclusivamente las entidades o las personas vinculadas a decir que se hace en cumplimiento de la Ley General de Educación, que hay 2 artículos que así lo establecen y en la medida en que es ley estaríamos formalmente cumpliendo con la ley. Bien. Sin embargo, hay también una necesidad social, una necesidad educativa, una necesidad de diálogo, de participación, que yo diría son las razones principales por las cuales tiene tanta importancia más allá de la ley. El segundo Congreso Nacional de Educación Maestra Reina Reyes se desarrollará entre el 29 y el 30 de noviembre. Allí se discutirán 5 ejes temáticos definidos por la comisión organizadora, que son universalización de la educación media, generalización de la educación terciaria. Y le damos la bienvenida a Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades, y a Javier Landoni, consejero de la ANEP. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto, gracias. Bueno, estamos de cara a este segundo Congreso Nacional de Educación y la primera pregunta que surge, digamos, es ¿por qué se organiza y quién, no? ¿Quién, por qué y para qué? Una pregunta grande. Uno podría